¿Por qué algunos vendedores venden más y son más constantes y hay otros vendedores no tienen esa constancia o venden incluso menos? Y ojo, no estamos hablando de que hagan más horas o que hagan más llamadas. No, nada de eso. Estamos hablando de circunstancias iguales, mismas llamadas, mismo producto, mismo outfit, mismo desayuno, exactamente todo igual. ¿Por qué? La realidad es que se trata por algo que está totalmente infravalorado, pero que tiene un peso fundamental en el día a día del closing. Estamos hablando ni más ni menos del mindset. Este video lo vamos a separar en 5 puntos distintos. En el punto número 1 te lo quiero explicar de una forma muy sencilla, simplificarlo lo máximo posible y después lo desarrollamos mejor. Tenemos que entender que el vender es como conquistar a alguien. Para. Antes de que te vayas del vídeo, déjame que te explique mejor. Sí, vender es como conquistar a alguien. ¿Pero por qué lo digo de esta manera? Porque seguramente te ha pasado más de una vez que te gusta alguien, estás pendiente, querés ser cercano, respondes rápido y aún así terminas solo. Sin embargo, seguramente también te ha pasado que a una persona que no le das demasiada importancia, no es tan relevante en tu día a día, pasa totalmente desapercibido, a esa persona le gustás. ¿Y esto por qué? Porque la desesperación genera rechazo. Y esto mismo pasa en las ventas. Tenés que tener confianza plena en vos y en tu producto. Porque si persigues a un cliente, se percibe la desesperación. Y la desesperación genera rechazo. ¿Y esto por qué? Muy sencillo. Porque la lógica que utiliza el cliente es: si me está persiguiendo es porque no tiene clientes. Y si no tiene clientes, su servicio o producto no deben ser tan buenos. Si nosotros tenemos que salir a perseguir clientes, eso genera desconfianza. ¿Y esto por qué sucede? Porque si nosotros tenemos que perseguir a un cliente, el cliente es el primero que lo nota. Y la lectura que hace es: si me está persiguiendo es porque no tiene clientes. Y si no tiene clientes es porque su producto o servicio es malo. Esto obviamente genera desconfianza y es la forma más tonta y absurda de perder una venta. ¿Y dónde es principalmente el punto donde se nota? En cómo hablamos, en cómo gesticulamos, en cómo respondemos, y en el lugar donde más se nota es en los silencios. Los silencios son un arma de doble filo. Mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? El cliente está dudando, nosotros empezamos a explicarle de más y a rellenar la conversación con cualquier cosa, el cliente nos pone una objeción y nosotros entramos en un círculo de querer convencerlo sí o sí. Ya en el punto 2 vamos a ver que no debemos convencer a nadie. La parte de convencer se la vamos a dejar a los políticos. Me pasa muy a menudo que veo las llamadas de los alumnos de Unify que entran a la llamada queriendo convencer al prospecto. Y no hay nada peor que eso. Cuando vos intentás o entras a una llamada queriendo convencer a alguien, te ponen en una condición de inferioridad. Cuando entramos en una llamada tenemos dos alternativas. El producto es para la persona o no es para la persona. Si no es para la persona, no hay ningún problema. Le deseamos un buen día y que venga el siguiente. Ahora bien, si es para la persona, nos tomaremos ese minuto y le explicaremos cómo nuestro producto o servicio resuelve su problema. Y ahora te voy a poner un ejemplo muy concreto. Como ya saben, yo ayudo a clínicas estéticas a crecer. Y me pasa que muy a menudo entro a las llamadas y lo primero que hago es un diagnóstico claro de qué le está sucediendo a esa clínica estética. Si no veo claro que realmente la voy a poder ayudar, no la tomo para trabajar con nosotros. Ahora bien, si veo que realmente tengo la solución para ellos, les contaré de forma precisa cómo mi producto o servicio los va a poder ayudar. Pero lo primero que hago es hacer un diagnóstico amplio de la situación en la cual se encuentran. El trabajo como closer no es convencer a nadie. Tu trabajo simplemente se limita a evaluar y a brindar soluciones. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Lo vemos en detalle en el punto número 3. En este tercer punto es donde la mayoría de los closers falla, que es ni más ni menos en la escucha activa. ¿Qué sucede? En la mayoría de los casos creen que están escuchando,
pero la realidad lo único que están haciendo es esperar su turno para hablar. Lo que sucede muy a menudo es que nos ponemos en una posición de superadores y de querer mostrar todo lo que sabemos o todo lo que le tenemos para decir. Y la realidad es que tendría que ser todo lo contrario. Simplemente dedicarnos a escuchar, a conocer e identificar si realmente nosotros vamos a poder ayudar a ese cliente. Y lo primero que tenemos que entender es que debemos entrenar esa curiosidad. Esto es lo más importante. Sin embargo, es algo que hacemos todos los días. Y mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, nos llama un amigo y le preguntamos cómo está, él nos dice que está bien, pero ese bien es muy dubitativo. Entonces ahí empezamos a explorar, ¿no? Y empezamos a recordar que el día anterior nos había dicho que un familiar no estaba bien de salud, entonces le hacemos referencia a ese familiar y ahí ni más ni menos lo que estamos haciendo es indagando, metiéndonos y recordando. ¿Por qué? Porque en el fondo tuvimos una escucha activa. En la venta sucede exactamente lo mismo. Si nosotros no somos capaces de escuchar de forma genuina, no va a suceder la venta. Y por eso, la parte más importante de esa conversación con tu amigo es cuando estamos indagando, cuando le estamos preguntando, cuando estamos queriendo descubrir qué es lo que realmente le sucede. Y ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacemos en la vida personal y no en el trabajo? La respuesta es muy fácil. Sencillamente porque en el trabajo necesitas la venta. Estás enfocado en venderle a ese cliente y no estás poniendo el foco en realmente ayudarlo. Y esa necesidad se nota, como hablábamos anteriormente. Y ahí es cuando aparece la desconfianza y por ende se cae la venta. Entonces, si no te deshaces de esa mentalidad de necesidad, de desesperación, volvemos a caer en lo que hablábamos en el punto 1. Y la realidad que lo que termina sucediendo es que el cliente nos va a poner una objeción, nos va a plantear algún freno para el cual no comprar y nosotros inmediatamente caemos en la sobreexplicación, en querer dar 1000 vueltas, en hablar de 1000 beneficios, porque estamos mostrando la desesperación por querer venderle. Sin embargo, si nosotros le damos la vuelta y lo hacemos en base a preguntas, pero preguntas genuinas del querer entender de forma natural qué es lo que lo está frenando hoy para poder avanzar, es donde realmente sucede ese cambio de conducta en el cliente. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando, por ejemplo, el cliente nos dice que tiene que pensarlo. Y ahí inmediatamente nosotros empezamos a hablar de las bondades de nuestro producto o servicio cuando ni siquiera sabemos qué es lo que necesita pensar el cliente. Y cuando alguien no actúa de la necesidad, sino desde algo genuino, empieza a preguntar. Y por ejemplo, cuando te dicen, lo quiero pensar, ok, ¿qué es lo que necesitas pensar? Si hay alguien que podemos resolver dudas, somos nosotros, que sabemos sobre el producto o servicio. Si se va afuera, no va a encontrar esas soluciones o esas respuestas. Entonces, ¿no es mejor que lo hablemos acá, por ejemplo? ¿Sí? Es una buena manera de poder resolver ese lo quiero pensar. Y no explicando sobre nuestro producto o servicio. Es detectando qué es lo que necesita pensar. ¿Será un tema de tiempo? ¿Será un tema de confianza? ¿Será un tema de inversión? Pero resolvámoslo acá en la llamada, en base a preguntas y no hablando sobre las bondades de nuestro producto o servicio. Y ahora esto lo vamos a hilar con el cuarto punto, que es ni más ni menos que la honestidad. Y si bien parece algo que no hace ni falta decirlo, la realidad es que si lo traigo es porque no se necesita ser un estafador para vivir bien de las ventas. Nosotros como closer, nuestro rol es ayudar a las personas. Es descubrir si realmente lo que nosotros ofrecemos, nuestro producto o servicio, realmente lo puede ayudar. Y te puedo asegurar que muchas veces es mejor decir un no a tiempo que salir a empujar o generar una fricción o una necesidad que no tiene realmente el cliente. Esto te puedo asegurar que va a generar una confianza que esa persona a la cual no le vamos a vender en ese momento seguramente nos recomiende o en un futuro nos busque a nosotros. Porque te puedo asegurar que vamos a haber generado una confianza impresionante. Yo esto lo tengo más que claro. El decir la verdad vende mucho más que convencer.
pero sobre todo se trata de ser buenas personas. Y esto lo hilamos con el punto número 5, que es sin duda el más difícil de llevar adelante. Vamos a hablar del no, el querido y bendito no. Y debo decirte algo, el no es inevitable. Y tenerlo claro desde ahora, el no es inevitable. Y mira, y te voy a poner un ejemplo de un amigo mío que él es actor y en los castings tienen un promedio más o menos de 78 no hasta que le dicen que sí. En ventas es muchísimo menos ese porcentaje. Pero pongamos este ejemplo, que después de 9 no, el 10º es un sí seguro. ¿Con qué actitud saldrías vos a buscar esos 9 no, sabiendo que el siguiente es 100% seguro que te compra? Y en todo esto es importante entender que los no son algo personal, no es con vos como persona, sino que en muchos casos es un no porque no necesita tu producto o servicio o porque no está al alcance de él. Y si se da esta opción, no hay ningún problema. Le decimos chao, buenas tardes, buenos días y no pasa absolutamente nada. Avanzamos al siguiente prospecto. Ahora bien, puede ser en otros casos que ese no sea un sí postergado y que sea para más adelante. ¿Y cómo sabemos que es un sí postergado? En el fondo nos damos cuenta porque entramos con una mentalidad adecuada, porque entramos con una actitud adecuada y sobre todo porque formulamos preguntas adecuadas. Y eso lo dejaremos para el próximo video donde veremos cómo hacer esas preguntas acordes a la información que necesitamos tener. En conclusión, ¿por qué hay unos vendedores que venden más que otros a pesar de utilizar las mismas palabras? Porque unos closers entran queriendo convencer, mientras el otro acompaña al cliente en la toma de decisiones. Y esa es la diferencia entre un top closer y un closer promedio.